Si me pongo aquí no veis las filminas, ¿verdad? Y así se escucha bien, ¿no? Bueno, lo que siempre digo, la de Juan es mucho mejor. O sea, ya no podéis salir porque están cerrando la puerta, pero yo os lo aviso. Es un poco responsabilidad empezar una WordCamp o abrir por lo menos uno de los tracks. Entonces, pues si creéis que no estoy a la altura, me podéis tirar tomates o vuestras acreditaciones a la cara, o me lo ponéis en Twitter o lo que sea. Espero que me sepáis perdonar si es que hay algo que no está a nivel. Hoy os quiero contar una pequeña historia, una historia donde, bueno, pues en principio voy a hablar de cosas que son sobre mí, de cosas que yo he vivido, pero realmente no me gustaría que os quedarais con esa parte de la historia, sino que analizaréis un poquito entre líneas y veréis lo que de alguna manera os puede servir a vosotros. No sé si aquí hay alguien que se dedica profesionalmente a WordPress. ¿Hay alguien por aquí? Que levanten más la mano, más alto. Vale, muy bien. ¿Y alguien que no se dedique pero le gustaría dedicarse en el futuro cercano o próximo y trabajar con WordPress? ¿Algún blogger en la sala? ¿Solo hay un blogger en la sala? No, en serio, ¿nadie tiene blogs? Vamos a ver, levantamos la mano, por favor, eso es. Muy bien, chicos. Como os contaba, voy a contaros una pequeña historia, y esta historia empieza, al menos en este momento del relato, en el año 2005, cuando yo chateaba, como muchos de vosotros, con el famoso Windows Live Messenger, el Messenger y estas cosas, y bueno, pues era un poco lo que hoy podemos denominar un WhatsApp, un Slack o cualquier tipo de chat. Al final es un poco lo mismo, es el afán de comunicarse con otras personas y el afán de poder compartir lo que a ti te interesa. Y de pronto el Messenger sacó una opción que eran los espacios de MSN, que era una forma de poder compartir una historia diaria o no diaria, o cuando a ti te apeteciera, con otra gente, y podérsela mandar un poco a través del propio cliente de mensajería, o poderla colgar en tu perfil. Y pues cuando la gente no lo hacía, yo empecé a escribir ahí. Y eran cosas muy personales, eran pues bueno, pues fotografías que encontraba por ahí, eran vídeos de música, eran idas de olla de mis pensamientos. Pero es que al final eso era compartir cosas, eso era un blog. Luego, cuando seguí avanzando y me gustaba eso de escribir y de compartir historias, me di cuenta que igual MSN Spaces se me quedaba un poquito corto y lo que necesitaba era algo más. Y empecé a investigar con Blogsom, con Blogger, bueno, con muchas plataformas gratuitas, todas ellas, por supuesto, porque para hacer pruebas es lo mejor. Plataformas de lo que era el blogging, ¿no? Era el momento en el que más o menos estaba explotando un poco aquello de publicar en internet, y bueno, pues a mí me gustaba eso de compartir. Cuando empezaba a escribir artículos, que muchas veces eran personales, otras veces no, me empezaba a dar cuenta también de que había dos formas de comportarse en internet, y creo que hoy en día sigue habiendo esas dos formas de comportarse. Tú puedes crear o puedes consumir, puedes ser activo cuando te comunicas en las redes, puedes ser parte, actora de lo que está pasando, o puedes ser simplemente un espectador. Entonces, yo creo que es interesante pensar en qué lado estamos cada uno de nosotros. ¿Somos actores, somos espectadores, somos creadores de contenido o simplemente los consumimos? Y no me estoy refiriendo ahora a las redes sociales, donde muchos diréis, bueno, yo es que en Facebook publico contenido o lo publico en Twitter, sino algo que os lleve más de un minuto. En ese momento, cuando empiezo a escribir con más asiduidad, a veces hasta diariamente, cosas que por supuesto ahora mismo no escribiría, porque estamos hablando de hace más de 10 años, me doy cuenta de que, bueno, de alguna manera la gente dice, ah, tienes un blog, eres blogger, ¿no? Y dices, bueno, no sé, yo nunca me he considerado un blogger, porque entendía que un blogger era una persona que se ganaba la vida o se dedicaba diariamente a escribir en su blog, y con eso, pues bueno, tenía unos ingresos, ¿no? O al menos alguna retribución. ¿Qué sucedió después? Cuando la gente empezaba a preguntarme si era blogger o no era blogger. Pues que en 2006, bueno, empecé a trabajar en una empresa de hosting, y allí conocí a un chico que se llama Galder Segurola, @Galder en Twitter, que os recomiendo que, más que le sigáis, que le conozcáis, porque es un tío estupendo, y para mí es el primer evangelizador de WordPress que he conocido. Él seguramente en el 2006 no sabía lo que estaba haciendo, pero él me enseñó a mí cómo pasar de Blogsom, pasar de WordPress.com, donde tenía también un blog,
y poder instalarme en un servidor un WordPress de wordpress.org, ¿de acuerdo? El que tú puedes instalarte en tu propio dominio, en tu propio hosting, y con él puedes hacer muchas más cosas. Puedes hacer lo que quieras. Ese fue el gran salto. Ya no estabas sometido a una plataforma que te decía, puedes poner esto, pero esto no. Puedes poner esta publicidad, pero esta no la puedes poner. Puedes poner un formulario de contacto, no lo puedes poner. Tú podías hacer lo que quisieras. Gracias a los temas, que como sabéis en el repositorio de WordPress hay infinidad de temas gratuitos, podías personalizar la web y hacer que pareciera lo que a ti te diera la gana. Quiero que parezca un blog, quiero que parezca un portal o una galería fotográfica, quiero que parezca otra cosa. Y gracias a los plugins podías dotar de funcionalidad, también plugins gratuitos del repositorio de WordPress, podías dotar a esa web sencillita que era un blog, que eran entradas que tú escribías en tu casa, de funcionalidades pues, para compartir en redes sociales, formularios de contacto, añadir una imagen en determinado sitio, cambiar el logo, hacerlo más grande, más pequeño, o otras funcionalidades que nos permiten los plugins. Todo ello realmente sin coste alguno, porque tú con tu hosting ya tenías todas las necesidades cubiertas. Y eso fue un salto increíble, fue un salto de posibilidades y fue un salto que al final me permitió, por un lado, seguir creando contenido en Internet, seguir siendo parte activa, que en ese caso lo que a mí al final me iba a suponer que iba a decir algo sobre mí. Yo cuando estaba escribiendo no sabía lo que estaba haciendo, pero luego te das cuenta de que todo lo que escribes es parte de ti. Si tú estás escribiendo en un blog, hay gente que lee ese blog y hay gente que te conoce a través de ese blog. Y es muy importante que podamos ser parte activa y que podamos dar a la gente lo que queremos que consuma de nosotros. Yo entiendo que os puede resultar un poco complicado comprar o registrar un dominio que tenga vuestro nombre y apellidos, pero tenéis que hacerlo. Si queréis ser parte activa en Internet, tenéis que hacerlo. Y mostrar el contenido con vuestro nombre y apellidos. Porque al final eso es lo que vosotros vais a poner, es lo que la gente va a encontrar de vosotros. No dejéis que sea Internet quien elija el contenido que va a aparecer sobre vosotros en vuestras búsquedas. Era una forma también de compartir esos conocimientos o esas cosas o esas curiosidades que de alguna manera yo tenía inquietud. O sea, yo hablaba con mis amigos y les contaba mis historias. ¿Y por qué no iba a contar mis historias a todo el mundo y dejarlas publicadas en Internet para que todo el mundo las leyera? Si compartís, siempre os va a llegar algo después. Y sí es verdad que al final hablaba de las cosas que a mí me apasionaban. No hablaba de nichos de mercado que me podían resultar rentables, no hablaba de focos de mercado que a mí me pudieran interesar porque los iba a monetizar, no pensaba absolutamente nada en eso. Y al final lo único que me dejaba llevar era por la pasión, por lo que yo quería transmitir y lo que yo quería contar. Seguí avanzando y gracias a los temas y los plugins del repositorio de WordPress me di cuenta que además eso, al ser código abierto y a ser libre y al haber tanta comunidad por detrás, era capaz de modificarlo, de añadir cosas, de crear nuevas historias y de crear incluso proyectos personales para mí. Proyectos que, bueno, no me implicaban nada porque eran cosas propias, pero que de alguna manera me iban a servir para seguir aprendiendo y seguir trabajando con WordPress. Qué silencio, ¿verdad? Es como súper tenso. Para los fans de los silencios incómodos vamos a crear otro. Hay muchos fans aquí de los silencios incómodos, lo veo en vuestras caras. Bueno, a más o menos año 2007, seguimos avanzando en la historia. ¿Cuál fue mi primer proyecto personal aparte de mi blog? Pues crear la web del grupo en el que estaba tocando. En ese momento tocaba y sigo tocando en el mismo grupo y dije, bueno, no tenemos web. Y de hecho en ese momento no había muchos grupos que tuvieran web. Pues ahí estuvo la nuestra, con su dominio y tal, nada de MySpace y cosas raras, no. Una web en WordPress bien hecha. Bueno, no tan bien hecha, pero al final una web en WordPress. Y fue una forma para poder experimentar en cosas que de alguna manera no me comprometían. O sea, creando ese proyecto personal, creando esa web, lo que yo conseguía era poder romper cosas, poder probar cosas nuevas, poder decir, este plugin a ver qué hace, venga, pues lo meto en la web del grupo que total la ven 4 amigos al mes y no hace falta que esté siempre online o que esté siempre perfecta y funcionando. Y también me permitía, pues lo que decíamos, ver cosas, investigar, aprender, todo, hacer, para poder sacar conocimiento de ahí y al final poder aprender. Entonces, si vosotros no tenéis todavía un proyecto personal,
algo que queráis hacer, montadlo. O sea, no esperéis a decir, ¿cómo voy a hacer esto? No, empezad a hacer cosas directamente, empezad a hacer, aunque salga mal. No va a pasar nada, o sea, nadie os va a señalar con el dedo porque la web que estáis montando es una patata. O sea, probablemente nadie la vea, pero a vosotros os va a servir para probar y para investigar y para poder aprender. Bueno, también hablamos de los estudios, ¿no? Es otra de las partes o otro de los pasos fundamentales si queremos llegar a ser algo. Yo empecé en la universidad cuando acabé el COU, selectividad y estas historias, lo que tocaba, y lo que yo hice fue Derecho Jurídico. Por supuesto, como os podéis imaginar, no tiene nada que ver con la tecnología. Probablemente de los que estéis aquí, muy pocos hayáis estudiado una carrera de letras. Quizás algún periodista, bellas artes, pero la mayoría sois unos frikis. Y orgullosos, además. Pues yo estudié Derecho. Y realmente, ¿qué es lo que me permitió, aparte de otras cosas, estudiar la carrera de Derecho? Pues conocer el aula de informática, donde había conexión a Internet. Y en 1998, yo en mi casa, y en el 99 y en el 2000, no tenía conexión a Internet. Yo la conexión que tenía a Internet era la que tenía en la universidad, en el aula de informática. Eso fue lo que para mí me abrió un mundo a poder aprender nuevas cosas, a poder investigar, a poder probar y a poder conocer las maravillas de Internet. Es verdad que ahora lo damos todo por hecho. Tenemos Internet no solo en nuestras casas, sino en nuestros teléfonos móviles. Pero por aquel entonces, pues ese fue un paso realmente para decantar, entre comillas, mi carrera hacia el mundo tecnológico en lugar del mundo de las letras, del derecho, de este tipo de cosas. ¿Qué es lo que conseguí con eso? Pues obviamente tener más conocimiento, poder aprender cosas, tener acceso a la información, seguir probando las cosas que podía encontrar en Internet. En ese momento no hablábamos de blogs, hablábamos de programas, de cosas con el ordenador, de páginas web, de ese tipo de historias. Pero al final eso sí me permitía a mí conocer y seguir aprendiendo más cosas todavía. Bueno, esto es un tema peliagudo, delicado. Seguro que muchos de vosotros sois profesionales de esto y obviamente cobráis por vuestro trabajo, lo cual me parece bien. Si me cobráis a mí, cobradme menos, pero a los demás les podéis meter el plumazo que queráis. ¿Creéis que hay que trabajar gratis en algún momento o no lo creéis? En algún momento. ¿Quién cree que sí? En algún momento sí. En algún momento de la vida sí, pero muy pocos. En algún momento de la vida sí, pero pocos. Es como me tomo una copa, pero ya todos los fines de semana ya es un poco... ¿Y quién cree que nunca jamás habría que trabajar gratis? No, ¿alguien más? Porque antes no habéis levantado todas las manos. Pues yo creo que sí, hay que, en algún momento determinado, como bien dices, hay que trabajar gratis. Pero no cuando estás empezando, siempre. Siempre puedes hacer cosas por los demás. A veces vemos eso de trabajar gratis como estoy invirtiendo, pero pensad lo que os puede devolver eso. A mí me devolvió muchas cosas. Cuando hablamos de proyectos personales, también podemos ampliar esos proyectos personales a amigos, a familia, a conocidos o algún proyecto que a nosotros por algún motivo nos pueda llegar a interesar. ¿Qué es lo que conseguimos con eso? Volvemos otra vez a una idea de antes, compartir. Compartir en este caso nuestro tiempo. Antes hablábamos de compartir lo que contamos en Internet y ahora me refiero a compartir nuestro tiempo. Dad y seréis dados. A mí me ha pasado. Yo he invertido horas en cosas que obviamente no he cobrado, ni se me ha pasado por la cabeza cobrar, porque ya desde el primer momento sabía que eso iba a ser free total. Y gracias a esas cosas, después me ha llegado mucho y multiplicado de vuelta. Entonces, no dejéis pasar la oportunidad de poder participar en algo, invertir vuestro tiempo, trabajo, lo que sea, sin esperar nada de dinero a cambio. Porque no vais a conseguir dinero a cambio, pero vais a conseguir otras cosas que son mucho mejores. Obviamente, cuando estás trabajando en este tipo de proyectos ya te encuentras igual con más dificultades, con cosas que se rompen, con cosas que tienes que arreglar y con lo que podría ser un trabajo normal para un cliente. Solo que en este caso no hay contraprestación económica, pero ya estás dando pasos para poder llegar a hacer un trabajo profesional. Y además te sirve también para tener, pues bueno, tu pequeño portafolio, ¿no? Y llegamos al momento de la comunidad, que yo creo que es una parte importante. Y cuando hablamos de WordPress,
probablemente sea una de las partes más importantes, más especiales que tiene además la comunidad de WordPress sobre el resto. Silencio incómodo. No voy a hablar de manera exhaustiva sobre lo que es la comunidad de WordPress, porque como os he dicho, para eso podría servir a la charla de Juan, donde va a contar mucho mejor esas cosas, y si no, estad pendiente del vídeo, de las slides o de lo que cuente, o hablad con él después, porque os va a contar mucho más sobre lo que os puede aportar la comunidad de WordPress a vosotros de manera profesional. Él hablaba mucho de eso, o va a hablar mucho de eso en su presentación. Pero sí es verdad que participar en la comunidad de WordPress puede hacer cosas y hacer que ese tiempo que inviertáis en la comunidad se os devuelvan de una manera muy chula. Lo primero, como asistente. Todos aquí sois asistentes de una WordCamp, aunque lo neguéis. ¿Quiénes de vosotros sois asistentes de una WordCamp? A ver, todos, o sea, no, tenéis que levantar la mano, no, claro, levantad la mano, es que esta es pregunta trampa total. Y por lo tanto, como bien dice Ivonne Azcoitia, que está por ahí, en sus presentaciones, solo por asistir a una WordCamp ya sois parte de la comunidad. Y también por asistir a una meetup, ¿de acuerdo? Aquí en Santander se celebran meetups, WP Cantabria, y bueno, en la ciudad de la que vengáis también se hacen meetups seguro, y si no, a 20 kilómetros vais a tener una. Yo vengo de Bilbao, y en Bilbao Ivonne Azcoitia organiza las meetups de WordPress Bilbao. Y yo desde el principio empecé a colaborar en la medida de lo posible y asistir, y os aseguro que casi 2 años después de esa primera meetup no me arrepiento ni un segundo de todo el tiempo que invertí en colaborar, en asistir y en aparecer ahí. Y además, no solo os pediría que asistierais a las meetups o a las WordCamps, sino que estéis aquí. Muchas veces creéis o creemos que no tenemos nada interesante que contar, pero no es así. Todos tenemos una historia. Todos tenemos algo que nos ha pasado, todos tenemos un problema y todos hemos aprendido algo, probablemente todos los días. Y seguramente esas cosas que a nosotros nos parecen incluso banales o obvias, para otras personas pueden ser un mundo. Cuando vas a una meetup o cuando vas a una WordCamp y hablas con la gente, en 5 minutos de conversación, en 10 minutos de conversación, aprendes horas y horas y horas de lo que te llevaría eso a aprenderlo, por ejemplo, buscando en internet, viendo vídeos de YouTube, tutoriales, documentación, libros. O sea, la experiencia de una persona te la transmite de manera tan resumida y tan esencial que te ahorra todo ese tiempo. Entonces, no dejéis la oportunidad primero de asistir y después de ese conocimiento que tenéis, no os lo guardéis para vosotros. Publicadlo en un blog, publicadlo en internet. Id a vuestra meetup o a la WordCamp de vuestra ciudad y decís, yo quiero hablar sobre esto. Y dais un golpe en la mesa. Porque esa información que vosotros tenéis guardada, seguro que va a servir a más gente de la que pensáis. Y no la estáis compartiendo, es una oportunidad de oro. A la guerra, pues. Vamos un poco con la experiencia. Si queremos trabajar y queremos trabajar bien, tenemos que tener cierta experiencia acumulada en nuestras espaldas. Puede ser más o menos, tampoco hace falta que sean años de experiencia, pero sí algo. ¿Y qué es lo que nos da la experiencia? Bueno, nos sigue dando conocimientos. En 2016 dejé de trabajar en Hostinet, la empresa en la que había estado trabajando durante 10 años, y aparte de llevarme muy buenos amigos de ahí, y gente muy maja y que guardo en mi corazón, me llevo conocimientos de un montón de cosas de lo que significa Internet, el mundo del hosting, los dominios, la creación de contenidos, marketing online, marketing digital, llámalo como quieras, todo tipo de marketing, y muchas cosas también relacionadas con el soporte técnico, relacionadas con la atención al cliente, facturación, labores comerciales, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa información que tú vas cargándote a la espalda o metiéndote en la cabeza, luego te sirve para tu vida diaria, te sirve para tu trabajo. Lo único que hay que tener en cuenta y lo único que hay que saber es que esa información realmente hay que aprovecharla, no hay que dejarla pasar. No estéis en vuestros trabajos, si es que estáis trabajando por cuenta ajena, pensando, bueno, a ver lo que me manden. No, esa no es la forma. Durante este año he estado trabajando y colaborando con Ivonne en Creatidos, Ivonne Azcoitia,
y he aprendido muchísimas más cosas también sobre eso. Gestión de proyectos, productividad, trato con los clientes, qué es lo que significa ser un freelance, qué es lo que significa ser autónomo, pagar las cuotas de autónomo, esperar que los clientes te paguen cuando ellos quieran, desarrollar proyectos tú solo desde el principio, desde que hablas con el cliente hasta que le entregas el proyecto, cómo trabajar en remoto, cómo trabajar con otra persona, cómo tomar decisiones que pueden llevarte a un sitio o a otro. Más información, más bagaje y más cosas que tienes en la cabeza y que puedes poner en práctica. Pero lo importante es que al final nos involucremos en eso que estamos haciendo. Si estamos trabajando en un sitio, o estamos trabajando por nuestra cuenta, o estamos estudiando, hay que aprovechar ese momento, hay que aprovechar toda esa información que nosotros podemos compartir. Y hay que aprovechar también cada uno de los momentos que nosotros estamos viviendo, porque esa información nos va a servir. Ahora mismo deberíamos estar todos con los ojos súper atentos por cosas, no digo ahora, pero porque esto no va a ningún lado, pero durante el día de hoy, con las cosas que estén pasando a nuestro alrededor, porque toda esa esencia luego se va a quedar y nos va a servir para muchas otras cosas. Y además hay que ser proactivo, y hay que actuar, y hay que hacer cosas, y hay que decidir, y hay que involucrarse, y no hay que esperar a que las cosas sucedan, hay que ser parte activa de lo que está pasando. Y llegamos casi al punto final. No sé cómo estamos de tiempo. Me quedan 10 minutos. Me quedan 10 minutos y luego preguntas. Oh. Bueno, así mejor porque como vamos un poco tarde. Esta es igual la pregunta que os estáis haciendo cuando habéis venido a la charla, ¿no? Y habéis dicho, ¿cómo pasar de blogger a ser profesional de WordPress? Bueno, ya os adelanto que igual tiene un poco de trampa. Ahora mismo, desde hoy a día 5 de noviembre, estoy trabajando en Pictel Soluciones Web, llevo un mes trabajando allí y bueno, seguramente mucha gente pueda considerarme un profesional de WordPress, porque de alguna manera, pues por eso me han contratado, para desarrollar sitios web en WordPress, para hacer trabajos con WordPress y para hacer cosas en internet y webs chulas y que molen mucho a los clientes y a los que no son clientes se enamoren de esas webs y nos contraten más webs todavía. Y que tengan que contratar a 5 o 6 Fernands para hacer webs molonas constantemente. Pero es que da igual si eres profesional de WordPress o no lo eres. O sea, da igual que seas un blogger, que seas diseñador gráfico, que te dediques al marketing, que des soporte técnico, que seas comercial, que seas programador, que seas desarrollador de plugins, que seas implementador, o sea, da igual. Lo importante es al final cómo actúas en tu trabajo. Las etiquetas están muy bien para, bueno, pues para LinkedIn o para poner en nuestra biografía de Twitter o en nuestro blog y decir un poco lo que hacemos y que la gente nos pueda clasificar y sepa a lo que nos dedicamos. Pero realmente ser profesional o no implica lo que hemos comentado y lo que hemos venido comentando. Implica crear, implica estar en el lado donde pasan las cosas, no en el lado de los espectadores. Implica ser la parte activa, no la parte pasiva de todo esto. Implica decir, yo voy a dar un paso para hacer las cosas. Implica involucrarse, tomar decisiones, participar, ser proactivo. Implica todo eso, implica ser la parte activa de esta historia de Internet. Implica también experimentar, probar, romper cosas, nunca dejar de aprender. Gracias a esas cosas que rompemos estamos aprendiendo, gracias a las cosas que probamos estamos teniendo más conocimientos, gracias a la gente con la que hablamos estamos aprendiendo también. Es mejor una charla muchas veces con alguien con un café de 30 minutos que estar en casa 2 horas viendo vídeos de YouTube o leyendo un libro o documentación, que está muy bien, pero no perdéis la oportunidad de conocer a gente. Y sobre todo, no perdáis la oportunidad de apasionaros con lo que estáis haciendo. Seguramente muchos diréis, es que mi trabajo no me gusta o estoy cansado, pero seguro que dentro de tu trabajo hay posibilidades, hay vías de escape, hay puertas abiertas para poder hacer otras cosas o para poder involucrarte en un departamento diferente o para poder dar un cambio a esa parte de trabajo que tú estás haciendo. Seguro que lo hay, siempre lo hay. Y tenéis que pensar que tiene que haber esa posibilidad para que podáis ilusionaros, apasionaros, disfrutar de cada día de lo que estáis haciendo. Y si no, pues bueno, prendéis fuego y a otra cosa. Pero no dejéis pasar la oportunidad de poder crear y cambiar lo que está a vuestro entorno y, como digo siempre, o lo que vengo diciendo hasta ahora, ser parte activa.
Y al final esto no va de ser profesional de WordPress o no. Esto va de comunidad, va de aprender, va de compartir, va de crear. Va de que tenemos que seguir haciendo cosas y avanzando todos los días. Cada paso que demos tiene que ser hacia adelante. Cada paso que estemos pisando tiene que ser hacia adelante. Pero tenemos que disfrutar cada paso de los que estamos dando. Tenemos que disfrutar cada momento, cada día, sacarle el jugo a todas las cosas que queramos hacer. Y esto no va de la meta que queramos conseguir, esto no va del destino a donde queramos llegar, esto no va de ser profesional o no de WordPress. Esto va de saber elegir y saber encontrar el camino que queremos caminar. Se acabó.